Te aseguro que como el presidente dice, no sale. Bueno, ¿por qué? A ver. Porque no hay ningún empate técnico en la No hay provincia empate de técnico. Buenos Aires. Bueno, hay ya ningún arrancamos con empate título. técnico. En la provincia de Buenos Aires, yo hace mucho que vengo anticipando Sí, es cierto. que la elección la deciden los intendentes. ¿Y entonces? Acá hay una boleta que tiene dos cuerpos, juntos. La de diputados y senadores que nadie conoce en la provincia, y los concejales, que en general tienen el nombre del intendente o del hijo del intendente, el papá o el hermano. Y eso es lo que va a tirar. Y yo creo que las encuestas no están dando cuenta de esa situación. Uno. Dos. No se elige presidente. En las elecciones intermedias la gente le saca o la avala al presidente lo que está haciendo. Pero acá no se están jugando dos modelos. ¿No? Acá no. Acá lo que se está jugando es una población que dice, me gusta la orientación que tenés o no me gusta. Y si no me gusta, corregila. ¿No es un modelo ese? No, ¿sabés por qué? A ver. Porque... Mientras queremos repasar una placa. No, porque me parece que no se entiende lo que está pasando en la Argentina. A ver. El gobierno está en una rápida caída en sus niveles de aprobación. ¿Por qué? Porque hay un sector de la población, Esto es tuyo, ¿no? Hugo, este gráfico es tuyo que dice que hay un 58% que desaprueba esto que decís vos. Sí, exactamente. Lo queremos corroborar con esta torta. Sí. Un 38% que aprueba. Sí, pero eso no es lo importante. Lo importante es que el presidente en diciembre tenía 47% de aprobación y ahora tiene 38%. Quiere decir que en 8 meses cayó 9 puntos. Así como el nivel de expectativa cayó 11 puntos. Entonces, si no entendemos lo que está pasando en la dinámica de la opinión pública, a ver, ¿vos pensás que el que vota por Schiaretti vota por el modelo kirchnerista? No. No, claramente no. Bueno, no. ¿vos pensás que el que vota por Bullaro vota por el kirchnerismo? Pareciera que tampoco. Tampoco. ¿Y entonces por qué estamos pensando que esta elección es kirchnerismo? En la provincia de Buenos Aires. Bueno, en la provincia de Buenos Aires... No juegan ellos, ni Puyaro ni Schiaretti. No, está bien. Pero en la provincia de Buenos Aires vos lo que tenés es... Apoya está bien, pero quiero decir... Al frente de Somos. Está bien, pero hoy fue el cierre no tiene un porcentaje por ahora. No, puede tener 10 puntos, 8 puntos, pero... La expectativa está en la... Pero yo te repito, el problema es que hay un sector de la población... Sí. Que estaba ilusionado con el presidente, había votado el peronismo. Correcto. Se desilusionó con el peronismo, se ilusionó con el presidente. No le alcanza el dinero, está empobrecido, tuvo que cambiar los hábitos, ve la insensibilidad del presidente con el tema de discapacitados, el tema... Acordate que en el año pasado, cuando el presidente vetó jubilados, bajó 4 puntos y ahora volvió a vetar. Quiere decir que acá hay una situación, no es que se están diciendo, che, lo de Kicillof es maravilloso. No, como la elección es intermedia y no se elige cambios de gobierno, lo que se dice es, che, lo que estás haciendo no me gusta o me gusta. Y eso es lo único que yo veo que se está jugando. Acá no hay una discusión de dos modelos. En la profundidad del tema, es la sensación de un presidente, sobre todo en el conurbano, que es insensible, porque el presidente tiene 30% de aprobación en el conurbano. No tiene ni 30. ¿Y Kicillof? 40, 42. O sea, ninguno de los dos es una maravilla. Ninguno, acá no está. Por eso, digamos, me parece... 30-32, dijiste. El problema, sí, pero el problema es... Yo hay algo que no entiendo en el presidente. El presidente hasta antes de ayer decía... Muchachos, no nos preocupemos por septiembre, porque en septiembre está nuestro piso y el techo de ellos. Y ayer se le ocurrió que que va a pintar la provincia de violeta. Pero no es parte de una campaña, eso no es parte de un lenguaje disruptivo, llamar la atención, decir acá estoy. Sí, llama la atención, pero en primer lugar, vos pensás que un acto modifica... A ver... Alguien que ganó las elecciones a través de las redes sociales, la cosa disruptiva permanente en los canales y mucha red. Vos pensás que por un acto, donde no fue nadie, pues fue una vergüenza el acto, la movilización de ayer, ¿cuánto había? ¿2.000 personas? Movieron colectivos, no pudieron mover a parar, no fue nadie.
Bueno, sí, no se Un sabe. acto malísimo. Pero hubo una movilización del aparato de Ramón el Nene Vera, que era un ex dirigente que fue candidato con el Frente de Todos incluso, que es el referente de pareja en Moreno. Se vio también una polémica, hoy lo contó Gustavo Gravia, había barra bravas de River, los vimos ingresar al acto, que aparentemente habrían oficiado como seguridad del acto. Integrantes de los borrachos del tablón, la barra de River, estaban en el acto que se organizó. Vos tenés un mapa, ¿no?, para complementar lo político. Ahora hablamos de lo económico. Sofía Diamante tiene elementos para ayudarnos a entender cómo sigue la economía, ¿no?, después de lo que ha pasado. Y por supuesto con Diego Armesto vamos a hablar de las causas que hay alrededor, y también tiene una opinión política seguramente, Diego. Bueno, me parece un poco, lo hablábamos recién también, lo decía Hugo, va a ser muy importante el peso de los intendentes en esta elección, que es inédita, recordemos, porque cuando desdobló Kicillof, ya se separa, se descalza, te diría, el efecto arrastre que históricamente funciona en la provincia, como decía Hugo, con la boleta del presidente o la de gobernador. Esta vez va a ser una boleta de 2 cuerpos, se eligen solo legisladores provinciales, concejales, que es lo que más les importan los intendentes. Por eso fue una campaña de intendentes. Prácticamente vos, cuando hablás con la gente que estuvo en el territorio, donde se veía que se movilizaban, de hecho muchos de los intendentes se pusieron en la boleta. Por ejemplo, es el caso de La Matanza, de Verónica Magario, la vicegobernadora. Pero digo, hay muchos intendentes como Musi, como bueno, el caso de Mayra Mendoza en la legislatura nacional, ¿no? Ferraresi, por ejemplo. Esos son los que más se juegan. También lo vimos con las testimoniales, en el caso de la oposición, Guillermo Montenegro, también intendente de Mar del Plata, una de la 5ª sección, una de las más importantes. Bueno, Valenzuela el 3 de febrero. Valenzuela el 3 de febrero para la primera. Digo, van a ser 8 elecciones distintas, eso es lo que dicen. Aparentemente, te diría que la clave acá es, porque te lo dicen en los dos sectores, tanto en el peronismo como en la Libertad Avanza y las terceras fuerzas, que veremos cuál es el poder de fuego que tiene Somos Buenos Aires, que sumó algunos intendentes importantes, sobre todo en la 4ª, antes decíamos lo de Petreca de Junín, pero cuál es el efecto de que todos creen que va a ser muy baja la participación. Venimos de una elección en la capital federal que hubo 53%, una caída histórica en la participación, y lo que te dicen los dirigentes que están, hubo en el territorio, es que la gente está muy desconectada con la elección, que hay mucha apatía, que el caso de los audios pegó mucho en el peronismo. Creen que va a desalentar mucho al votante de Milei, pero te digo que hay preocupaciones en las dos fuerzas, porque llegan como si fueran a ciegas a esta elección, porque no saben efectivamente cuánta gente va a ir a votar, y puede cambiar mucho. 15 puntos de participación. Recordemos, históricamente, últimamente en la provincia de Buenos Aires, en elecciones de medio término va a votar alrededor del 70% de la población, del electorado, y la última vez en la pandemia bajó muchísimo, bajó casi el 70%. Para cerrar lo de ayer, vemos la foto ahí con la gente que había. Ustedes dicen que... ¿Ves cuánta gente ves ahí? La verdad que no sé calcular a distancia, ¿no? Dicen 3 o 4 por metro cuadrado, depende de la cantidad de gente. Muy poco. Digamos, en algunos sectores parece menos. ¿Vos decís que son 3.000? ¿Yo? Del Ministerio de Seguridad Pública, 2.000. ¿Vos qué decís, Hugo? Yo lo que digo es que... Vos, Sofi, que sos... que un acto al aire libre, moviendo aparato, y no llenás ese estadio. Pero no sé si es la prioridad de la Libertad Avanza. Ellos se caracterizan por hacer después tomas cortas y visibilizar. Sí, claro, sí. Hacer con las redes gente, sociales pero de miren la cantidad de gente que hay. Me parece que también su estrategia cuando van a un programa de televisión es después recortar donde ellos hablaron y hacerlo viral en redes sociales. No importa tanto si el programa se veía, si en este acto había mucha gente o no. Es después todo redes sociales, no sé. Bueno, es una elección distinta a la de Capital, pero en Capital también hicieron pocos actos, hicieron 2 o 3 actos. Creo que Milei fue al cierre de campaña, hizo un acto en Belgrano, recuerdo, otro en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Pero te diría que en esta elección es otro partido, porque obviamente de los 135 municipios que hay en la provincia de Buenos Aires, el peronismo gobierna en 83. Claro. En una elección que se supone que va a ser muy importante el aparato territorial. Veremos cómo juega esto. También en el peronismo te admiten que hay un votante de Milei. Siempre históricamente en la provincia de Buenos Aires, el interior y la primera se juega la elección, es ahora la más poblada. El peronismo se hace muy fuerte obviamente en la tercera, pero la que hace un efecto de balance en el resultado siempre, o lo que tiene, te diría, el termómetro de la provincia,
es la primera y ahí es donde el gobierno tiene grandes expectativas, pero sí yo creo que, como dice Hugo, el gobierno fue cambiando. Primero dijo que iba a arrasar, después Milei habló de fraude, del peronismo, Claro. después el gobierno la semana pasada filtró que están perdiendo por 6, 7 puntos la elección. El más 5. Pero fíjate que todos los mensajes son vayan a votar, por favor, Claro. vayan a votar. Claro, eso sí. Y ya se está organizando, te digo, en el conurbano, muchos remises para movilizar a la gente, sobre todo las Bueno, intendencias habrá que seguir de ese Perón. minuto a minuto. Ya volvemos ahí, pero el otro tema que hablamos con Diego Armesto es cómo hoy se vetó la ley de emergencia en discapacidad. Acá vemos el momento, finalmente esto ocurrió, estaba tal vez previsto, pero es un golpe político para el gobierno que, digamos, propaga o pregona la idea del equilibrio fiscal como sustentación de su programa de gobierno. Diego, ¿cómo sigue en términos técnicos esto y legales? No, a ver, la Constitución te dice que una vez que el Congreso de la Nación insiste con un veto, automáticamente el presidente la tiene que promulgar. Después, si quieren empezar con el biribiri de vamos a judicializar, que hagan el biribiri que quieran, pero vos no podés judicializar facultades del Congreso. Es una payasada, es un delirio ponerse Claro, a hablar porque de el presidente judicializar. dijo que iba a ir a la justicia Bueno, diciendo que la bueno. economía, un programa económico lo maneja el Poder Ejecutivo y no el Legislativo. Tiene malos asesores jurídicos el presidente. ¿Por qué? Pero igual siempre puede aparecer un Marianelo dando vuelta, ¿no? Que le puede dar una cautelar. Nunca falta un juez, un roto para un descosido, pero ¿por qué está mal? Porque cuando vos tomás la Constitución Nacional, en el artículo 83 de la Constitución te dice que hay un mecanismo, es el capítulo de proceso de formación y sanción de las leyes. Y en el 83 te dice que el presidente puede vetar, que es el veto, es una facultad del príncipe de Cividad Campos, que cuando hay un exceso del Poder Legislativo puede utilizar esta facultad para decir, esta ley no. La Constitución te dice que ambas cámaras pueden insistir con el proyecto y si logran los 2/3 de los presentes, automáticamente tiene que promulgarla. Claro. Entonces, ¿cómo el Poder Judicial se va a meter en una facultad que es propia del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo? Y esto lo digo con conocimiento de causa porque en la historia de la Corte Suprema Argentina, desde Cuyen, Barrigol, Soria de Guerrero, Enrique Tomás, Cristina Fernández de Kirchner en el 2020, siempre la Corte dijo, en temas de facultades, de proceso de informacionización de las leyes, el Poder Judicial no se puede meter. Claro. Entonces, por eso digo, es un biribiri, es todo un... Ahora, el pirotecnia y nada escenario más. adentro, afuera del Congreso, lo que pasa en la campaña política, también se lo vio en este momento, se lo vio hace un rato, en esta situación que compartimos con vos. Mirá. ¿Van a citar a la secretaria general de la presidencia para que dé explicaciones, para interpelarla? Estamos hablando con diputados, porque diputados ya la cita para el tema del caso Libra y nosotros la vamos a citar para el tema de la coima. ¿Cuándo la van a citar? Y es probable que la semana que viene. ¿La van a citar aquí? ¿Qué van a hacer? Pues no va a querer venir. Lo que se espera es que no. Pero es obligatorio que venga. Se menciona la posibilidad de que la vayan a buscar por la fuerza pública en Sí, diputados. en diputados sí, porque la comisión tiene potestad para eso. ¿Y ustedes la van a querer interpelar o no? ¿O no está obligada si no la interpelan? ¿Cómo? ¿La van a interpelar a Sí, tiene que venir a rendir cuentas ante el Parlamento, dice la Constitución. ¿Cuándo? ¿En qué contexto? ¿Puede dar detalles? Estamos esperando que pase el tema electoral para que nos digan que estamos haciendo ¿Y si uso no del... viene, qué van a hacer? ¿Cómo? Si no viene, Y ¿qué van a bueno, hacer? está la Constitución, la ley Sí. y las herramientas que nos da la ley. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Lo que va a pasar en el Congreso en este escenario. Pero yo quiero también hablar con Sofía, porque el impacto de la elección del domingo, eventualmente la de octubre, ¿qué puede configurar? Y estamos llegando a la elección con un mercado financiero muy tenso. Acá tenemos un poco el costo fiscal de lo que es esta medida, que es 0,20 0,26. Dijo la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. puntos del PBI para este año y para el año que viene un poco más, 0,43. Pero bueno, acá estamos viendo en billones más o menos lo que es el costo. Pero sí, estamos llegando a la... Esto hace que el gobierno tenga que repartir de nuevo, digamos, ¿no? La verdad que hay que decir algo, hace 2 años que el gobierno está gobernando sin presupuesto, ¿no? Todos los 15 de septiembre de cada año tiene que presentar un proyecto de presupuesto. Estamos cerca de que lo haga dentro de nada. Hubo ese gesto, ¿no? ¿Por qué decís? Pero claro, porque ¿de qué estamos discutiendo? Si el gobierno no tiene presupuesto, ¿sobre qué discute? O sea, sobre la, ¿no? La sobre lo que se le ocurre al acá, Ministerio de Economía. Pero acá hay una cosa lo que que es- quiere decir, yo voy que por es acá, voy importante. Perdón, por ahí allá. seguimos como Sofía. No hay problema, me gusta el Perdón, debate. Sofía, un segundo, ¿no? Es decir, acá, para sumarme a lo de Sofía,
Acá lloran el artículo 38 de la ley 24.156. Vos no podés sancionar una ley si no tenés la asignación específica dada en la ley. Muy bien, bárbaro. ¿Tenés presupuesto o no? Entonces, el primero que incumple la 24.156 es el Poder Ejecutivo Nacional, que en artículo 27 te obliga a que haya un presupuesto y que te dice que podés prorrogar un solo presupuesto. Hace 2 años están prorrogando el presupuesto. Claro, está vigente el presupuesto 2023 con una inflación más del 300%, o sea, totalmente desvirtuado. Bueno, entonces, el mismo Ejecutivo está violando la ley, es decir, por omisión. El mismo Ejecutivo que le dice a los legisladores cumplan con la ley de administración financiera, vos tampoco la estás cumpliendo. Entonces hay un problema. Es así la situación. Pero bueno, yendo a cómo llega la economía el domingo y qué puede pasar después, bueno, claramente están todos mirando a ver qué pasa con la elección. Primero porque el gobierno prometió que después de octubre va a tener mayoría en el Congreso Nacional para llevar adelante reformas importantes como la laboral, previsional y la tributaria. Sí. Para eso necesita tener, obviamente, más apoyo. Claro, las reformas, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ve, por lo menos en el mercado, los operadores? Es que esta es una gran paso y depende cómo le vaya el domingo. Vamos a ver si va a poder después en octubre conseguir esos legisladores que le van a dar lo que le promete el gobierno al mercado. Claro. Pero bueno, ya estamos llegando con una economía que está muy tensa, con el gobierno ya interviniendo directamente en el mercado cambiario, intentando que el tipo de cambio esté estable y si le va... no sabemos tampoco qué es que le vaya bien y que le vaya mal la elección, pero si el mercado percibe que no fue una buena elección, bueno, y el lunes puede estar todavía más picante. Pero la situación económica no es culpa de la elección. Claro, a eso te iba a preguntar, ¿es algo más propio que ajeno, decís vos? Perdón, ayer lo escuché al senador Broda, que de kirchnerista no tiene nada. Sí, en una nota con explicar, Solaki, y en este canal, que explicó con claridad que el gobierno se traicionó a sí mismo y que sale... Con las LEFI. Sí, y que sale, digamos, de este proceso... Con la cantidad de peso no puesta por las leyes. Con la macro destruida. Bueno, es interesante. Yo preguntaba a un par de economistas cómo llega la economía el domingo. Y ellos me decían, bueno, ¿comparado con qué? Porque claro, comparado con la vez que fuera a votar en 2023, y la economía, por lo menos a macro, está mejor. Hay Digo, menos ¿la gente inflación. no nota la baja inflación o es algo que...? Eso sí, pero después en la micro, el problema es, ¿vos valorás la economía de 2023 o valorás cómo estabas hace 3 meses y ahora que la tasa de interés está más alta, que hay cada vez más desempleo, que ves que la actividad se paralizó? Y ahí la gran pregunta, ¿qué va a valorar la gente cuando vaya a votar? De vuelta, ¿la economía de ahora o cómo está en 2023? No, y yo creo que me parece una de las claves va a ser cómo va a leer el mercado el resultado, porque es una de las grandes intrigas. Yo creo que el domingo esto es lo que intentamos desarrollar al principio, ¿no? Por eso hablé de los dos modelos, pero bueno. Resultado global. ¿Cuál va a ser la diferencia? Es decir, el gobierno pierde por 5. Por eso yo decía antes lo de las expectativas, el gobierno juega con eso, porque dice, si el gobierno pierde por 5 puntos, va a decir, y bueno, yo hice una elección, le fui a jugar al peronismo donde es local, en su gran fortaleza. Ahora, si el gobierno pierde por más de 5 puntos, pierde por 10 puntos, una diferencia de 10 puntos, y muestra que el peronismo está vivo después de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández y tiene chance de resurgir, me parece que ahí puede ser otro el coletazo o el efecto en octubre, donde el gobierno ahí sí se juega todo y se juega a sacar el tercio. Este es como la previa, gobierno, ¿no? Pero una previa que pesa mucho. El gobierno hoy no tiene el tercio en diputados o en el Senado, obviamente, para defender los vetos. Y me parece que el gobierno ahora va a esta elección de octubre con eso. O sea, yo ahora voy a tener el tercio y va a depender de su pero el problema que a vos te genera el tercio, el problema que te genera el tercio, que es otra parte del relato, porque la Argentina de hace años vive de relatos, es que el tercio no te asegura hacer las reformas que está hablando Sofi. Claro. Vos con 86 diputados solamente bloqueás los vetos y las locuras del legislativo. Ponele en diputados. En el Senado, olvídate, tenés razón, en el Senado no van a... Las locuras del legislativo. Claro, bueno, si le dicen degenerado fiscal al legislador, pero aquí hay una realidad también con la economía, porque el riesgo país se fue a las nubes, vamos a ser claros, y no hay ninguna sanción de alguna ley que haya hecho un gran despiole. Los tiros en los pies se lo está poniendo el propio gobierno. En 23 años la primera vez que hay digamos, que bloquean un veto, ¿no? Claro, fíjate la que rechaza, claro. Que rechazan un veto, sí. Claro, pero vos fíjate que el bloqueo que buscan los 86 héroes, que no los tienen más, porque hoy no los tienen, por eso no bloquear el veto, sino rechazarlo. Claro, para rechazarlo, no te permite llegar a los 129 para modificar las leyes. Lo que dicen lo que te dicen, yo hablo de lo que te dicen los operadores del mercado. No, pero te digo que es el pensamiento que tienen ellos para entender un poco esto. Sí, Milei también cuando ganó en 2023 tampoco tenía una mayoría y logró sacar varias leyes adelante. Bueno, lo que dicen es, por ahí no tenga la cantidad de legisladores propios necesarios para llevar adelante estas reformas, pero va a tener un apoyo de nuevo de la sociedad como que para obligar a otros
otros espacios políticos para acompañarlo. Pero perdón, ahí hay un problema que es también desde el punto de vista político, y está Hugo que me puede ayudar. La Libertad Avanza no le come diputados y senadores al peronismo, se lo comen los radicales y al PRO, que son los mismos que lo están acompañando. Entonces, ¿cuál es el problema que te genera? Es decir, cualquier economista, bueno, el economista no di tanto, pero alguno que tiene un poquito de idea de algo, de la política, se daría cuenta que el número que estás llevando solamente es para un bloqueo, que no te permite llegar al número mágico de 129 en diputados y 37 en el Senado. Fíjate que hoy le cambia la ley de DNU, obviamente que un aplauso para el kirchnerismo que se acordó que existe la Constitución, porque unos payasos, de escuchar a algunos kirchneristas decir que hay que defender la Constitución, me empecé a poner medio raro, casi me agarra un colapso. Pero te juro fue algo terrible. Sí. Pero modifican una ley que no tiene en memoria mucha gente con el DNU. En el año 2009, Bullrich, Gilavedra, Pinedo, Alonso le dieron media sanción a la ley de modificación de DNU para bloqueársela a Cristina. Entonces no se pongan a llorar, porque siempre se intentó modificar la ley que modifica los decretos de urgencia. No, yo quiero plantear lo siguiente. El deterioro del presidente, en la opinión pública, tiene que ver con el deterioro económico de la población. Entonces, el desafío del gobierno para mí es que pierda por 5, por 6, por 7, por 2, lo que sea. Pero después tiene un mes y medio para mejorar la economía de la sociedad. Porque si no, su elección no va a ser buena, la elección nacional. ¿Sí? No va a ser buena. Esos son datos que ya son estudios que... Pero perdón, ya perdió 5 puntos de voto el presidente en 2 meses. ¿Por la economía? Por supuesto. Perdón, ¿qué es lo que correlaciona con el voto? La imagen de un presidente no correlaciona. Lo que correlaciona es el nivel de aprobación de gestión. Yo te decía, hace 2 meses yo te decía, che, me parece muy difícil que el gobierno saque menos de 42 puntos de voto. Hoy te digo, me parece muy difícil que saque más de 38. ¿Te puedo sumar algo? Sí, claro. Que algo que está por ahí, lo que se percibe por ahí, vos me decís otra cosa, pero por lo menos los economistas es que antes Milei podía por lo menos dar un mensaje de una mejor expectativa en lo económico. Hoy está sufriendo con el ajuste, pero mañana vas a estar mejor. Y eso en los últimos 2 meses... Terminó. Eso parece que Milei está costando cada vez más decirle... Es un discurso viejo. No va más ese discurso. ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque la gente le dice, tenés razón, pero ¿sabés qué? No podés seguir matando de hambre a los jubilados. ¿Sabés qué? Yo la estoy pasando muy mal. ¿Sabés qué? Lo de los discapacitados no. ¿Sabés qué? Esto no está funcionando. Y esto no es la convertibilidad, esto no es un peso, un dólar y 0 de inflación. Para agregar algo que dice Hugo, vos sabés que hay algo que es real que dice él, que es la economía, porque si vos hablás discurso republicano, muy ñoño republicano, nadie te da bolilla con el ñoño republicano. Es decir, a nadie le importa si el Congreso funciona, si no funciona. Es decir, desde los medios, la gente se indigna cuando los senadores aumentan la dieta, que se les fue al miércoles. Pero, ¿cuánto te dura? 2 o 3 días. Se pasó. Yo creo que pasa más por el lado de la economía. Y vos hablabas del conurbano. Yo que vivo en el conurbano profundo. Es decir, yo la veo cuando voy con mi señora, que vamos a la feria, que vamos al supermercado. Vos ves gente que va los primeros días y compra un carrito lleno de fideos, que los fideos con toda una familia, y le entra con la tarjeta de crédito. Entonces vos ahí empezás a decir, espera, algo pasa acá. O vas a la feria y te venden 8 kilos de papa, 3.000 pesos, ponele el amigo de la feria. Pero ¿por qué? Cuando yo le digo, ¿y por qué bajaste? No, porque yo necesito vender el tomate, necesito vender esto, porque si no la gente no compra. La gente no tiene plata y nosotros tenemos que ayudar a la gente a que tenga para comer, te dice el feriante. Una línea cada uno, por favor. No, me parece que también el ausentismo también es una señal de alerta para el gobierno, ¿no? Hay que ver qué pasa en octubre, obviamente estamos en una elección de medio término legislativa, pero venimos de un proceso ya en Santa Fe, los grandes centros urbanos, si bien le fue bien a Milei, también me parece que hay mucho ausentismo. Eso habla de una parte del electorado que no está sintiéndose atraída ni por el kirchnerismo ni por Milei. Perfecto, gracias. Sofía, ¿una línea? La expectativa es que una buena elección no va a mejorar la economía, pero una mala elección y le va a hacer más cuesta arriba llegar a octubre. ¿Hugo? No. Querer votar los candidatos de Milei no garantiza que la gente los vote porque quiere ver qué van a proponer en el Congreso. Y está pasando en todas las provincias. Vos medís el candidato de Milei, 30. Lo medís al candidato, 15. Te estoy dando un ejemplo simbólico, ¿no? Grosso.
Interesantísima charla. La verdad que seguiría porque es interesante escuchar a cada uno. Me dejaste a mí sin decirle último. Claro. No. Vos hablaste y después hicimos toda la ronda. Gracias a todos. En instante hacemos, por supuesto, la continuidad informativa con Máximo Montenegro, un equipazo aquí en La Nación Más. Dale, quédate.